¿no? Y la educación hoy en día invita a entender más nuestro contexto social, político, económico y cultural. Y finalmente, dentro de este proceso, hemos identificado unas competencias muy importantes asociadas básicamente al quehacer, pero el quehacer centrado en la vigilancia policial. Y aquí aquí me quiero detener un poco porque parte del trabajo que voy a presentar acá tiene que ver con este ejercicio de comprensión del contexto. Muchas de las lenguajes que nosotros utilizamos, muchos del tema que nosotros utilizamos en tema de doctrina, en el tema de conocimiento, muchas de las expresiones que la policía utiliza y nuestros ciudadanos, inclusive los medios de comunicación, denotan bastante, digamos, interés en el tema de entender qué hay detrás de esas etiquetas y de esas expresiones. Por eso consideramos hoy en día que la comprensión del contexto está asociada básicamente pues, a los fenómenos que de alguna manera hoy en día están generando unas muertes violentas en muchos de los sectores de Colombia. Específicamente para este trabajo tomamos la ciudad de Cali. Cali es una de las ciudades principales que tiene Colombia, y dentro de Cali tomamos un sector solamente de Cali, un sector geográfico de Cali. ¿Cuál es el interés de esta investigación? Básicamente, pues, hacer un ejercicio importante para que la planeación del servicio que hace la Policía Nacional no esté fundado solamente en los delitos y en las contravenciones. Tradicionalmente, el ejercicio que hace la Policía Nacional de planeación de su servicio, de su función policial, ha estado inspirado básicamente en cifras, en datos y estadísticas de lo que denominamos delitos. Y delitos básicamente asociados a lo que es la vida y el patrimonio. Esa es básicamente la tradición que ha tenido la policía en procesos de planificación. Esta investigación, de alguna manera, despierta el interés para que nuestra planeación pues, esté centrada más en un enfoque fenomenológico, en un enfoque de fenómenos y sobre todo en aquellos que demanda nuestro ciudadano. Nuestro ciudadano demanda hoy en día, en muchos de los territorios, en mucha de la geografía del país, digamos, una mejor comprensión de lo que realmente está sucediendo en el territorio, de lo que está sucediendo en el terreno. Esta investigación no es un trabajo terminado. Yo aquí voy a presentar solamente uno de los resultados del primer objetivo de esta investigación, y creemos que es una aproximación, no es una comprensión total, porque pues creería yo que comprender, así sea un sector específico de Cali, de la ciudad de Cali, tenemos que entender lo que es una aproximación, es digamos, un intento por entender la comprensión. Las dinámicas actuales de cambio en el mundo son muy aceleradas. El cambio es muy rápido, gracias a la globalización, a la tecnología, a la misma economía, a la comunicación. Y cuando intentamos comprender algo, ya ha mutado. Y eso, digamos, es una de las realidades que hoy tenemos como institución para poder hacer una buena planeación de nuestra seguridad pública. Esta investigación tiene su punto de encuentro en la identificación de los atributos de uno de los sectores que frecuenta una pandilla denominada Los Piros. Digamos, fue un trabajo que lo decidimos hacer en ese sector, un poco para entender cuáles son esos atributos de ese sector. Entonces, creo que el nombre es muy sugestivo, digamos, las fronteras imaginarias de la seguridad de las personas. Y esa etiqueta, que a veces se denomina fronteras imaginarias, aparece en el lenguaje popular de las personas, aparece en los medios de comunicación. Y esa etiqueta de alguna manera a través de esa etiqueta, fronteras imaginarias, se intenta explicar muchas veces las causas de los homicidios, las causas de los delitos. Pero detrás de esa etiqueta, el ciudadano, en su saber popular, está demandando, digamos, una vigilancia especial o un tipo de seguridad especial. Y aquí me quiero detener un poco porque la seguridad pues, ha tenido muchas acepciones. La seguridad está inspirada en las escuelas de las relaciones internacionales, históricamente y a nivel del mundo. Es un concepto que nace desde la guerra, y si bien es cierto,
hay nuevos enfoques neorrealistas, enfoques más sociales de la seguridad, en donde el referente o el nivel de aplicación ya no es el Estado, sino el nivel de aplicación o el ámbito de aplicación es el ciudadano mismo. Es decir, que estamos transitando de un enfoque de seguridad nacional, de Estado, cuyo referente era un territorio muy grande, nacional, con unas amenazas internacionales, a unas, digamos, amenazas o unos riesgos que está viviendo nuestro ciudadano, unos riesgos que amenazan la convivencia humana, que cada día es más compleja. Está atravesada por mucha interdependencia, las amenazas que estamos viviendo, los riesgos que viven nuestros ciudadanos en la calle. Entonces, por eso el interés, digamos, de retomar, digamos, esta sección de fronteras, digamos, imaginarias. Voy a intentar explicar qué es fronteras imaginarias, por qué está relacionada con la seguridad de las personas y por qué no con la seguridad propiamente de un Estado, como en otra hora o en antaño. Gran parte de nuestro ejercicio profesional estaba inspirado en otros referentes conceptuales de la seguridad y hoy en día las mismas dinámicas sociales y políticas, los mismos marcos políticos de la seguridad, del orden internacional y nacional, hacen que transitemos hacia unos marcos, digamos, más asociados a las demandas mismas del ciudadano. Entonces, es un poco lo que quería comentarles con este primer slide. A ver si me funciona. ¿Ahí? Bueno, esta frase de alguna manera perdón, por el tiempo voy a tratar de explicar un poco las 10 diapositivas que tengo y haciendo algunas consideraciones específicas, no centrándome específicamente en explicar cada una de las ayudas, las tengo solamente como apoyo. Esta frase de alguna manera nos está indicando, digamos, la necesidad de planear conociendo el problema. Gran parte de las dificultades que hoy en día tenemos los cuerpos de seguridad, específicamente las policías en el orden nacional, en Colombia y en el mundo también creería yo, que es planear sin comprender los problemas, sin comprender los problemas. Y cuando uno habla de comprender los problemas, hoy en día requiere unas nuevas categorías, digamos, para entender el funcionamiento y la dinámica de los fenómenos. Y esas nuevas categorías se mueven en otras disciplinas, que no son, digamos, materia muchas veces de estudio en nuestras aulas o en nuestra academia, y específicamente pasan por las ciencias sociales. Creo que hoy en día la sociología, hoy en día muchas de las ciencias, inclusive la lingüística, gran parte del desarrollo que tuvo durante el siglo XX, le dan sentido y significado a muchos de las expresiones y de las actuaciones que tiene el mismo ciudadano. Es decir, que el concepto de policía se relaciona, digamos, específicamente con esas áreas, por su función social, con esas áreas que estudian, digamos, el comportamiento y la conducta humana. Por eso, planear hoy en día la seguridad pública en una ciudad, en un barrio, implica poder atender otras categorías, digamos, que nos ayuden a entender ese funcionamiento y esa dinámica. Y esta frase, de alguna manera, explica, digamos, esa labor tan compleja. Conceptualizar hoy en día la realidad es una labor muy compleja. Es una labor que está asociada específicamente con esa condición humana de poder comunicar, las grandes dificultades que muchas veces subyacen, no solamente en la política pública, sino a nivel mediático y al interior de las instituciones, subyace por ausencia de comprensión de esa realidad. Y es necesario hoy en día que nuestra comunicación mejore para poder tomar buenas decisiones en la política pública y a nivel de las mismas estrategias policiales. Por eso conceptualizar la realidad implica comprensión de los problemas. Muchos de esos problemas no son públicos, muchos de esos problemas no se han llevado a la agenda pública. Por esa misma razón, no han hecho tránsito de meros problemas a problemas públicos y no se han incorporado en la agenda pública y en la política pública por ausencia de comprensión misma de esos problemas. Esas expresiones que de alguna manera, como fronteras imaginarias, como bandas criminales, como pandillismo, muchas de esas etiquetas que a veces se utilizan de manera indiscriminada, ¿sí? Esas expresiones
están advirtiendo de alguna manera una conflictividad. Y es una conflictividad que uno la ve como policía, palpable en algún territorio, entre lo que piensa el ciudadano en su saber, en su saber popular y las mismas autoridades de gobierno que se encargan de la formulación de la política pública. Digamos, hay un conflicto, digamos, muchas veces en esos procesos de comunicación entre lo que está expresado formalmente en los planes de desarrollo, en las agendas públicas, en los problemas públicos y el mismo saber popular que nos está expresando, inclusive los medios de comunicación expresan a partir de esas etiquetas, de esas expresiones, una realidad que está detrás de, que hay que entenderla. Por esto, estos conceptos de alguna manera están anunciando unos cambios en la dinámica social. ¿Qué está pasando? Que tardan mucho en volverse política pública o agenda pública. Tardan mucho en volverse problemas públicos. Estas expresiones quedan durante mucho tiempo y a veces es políticamente incorrecto llevarlas a las agendas públicas o a las políticas públicas. Y una de las, digamos, yo creería a futuro y en el momento actual, uno de los roles indispensables de las policías en el mundo por su cercanía con el ciudadano, por su relacionamiento social, es entender más esos problemas, hacer que esos problemas se vuelvan problemas públicos y hacer todo un trabajo con nuestras autoridades para que en los planes, digamos, de desarrollo, de política pública de nuestras ciudades, de nuestros municipios, pues que se puedan atender con problemas públicas serias y que las políticas públicas no emerjan de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, que creería yo que sería un trabajo más importante. La academia juega un papel importante en ese trabajo. Esta investigación que hemos hecho, la Universidad del Valle, muchas de las universidades con las cuales la policía tenía interrelación de otra forma con la academia, hemos encontrado en ellos un respaldo importante en el trabajo investigativo que venimos haciendo, porque en nuestra formación como policías no está específicamente la formación en ciencias sociales. Entonces, esa investigación aplicada tiene que convocar de manera interdisciplinaria, de manera transdisciplinaria, otras áreas del conocimiento para poder entender, digamos, estas dinámicas sociales que cada día son más complejas de entender. En el saber popular de las personas nos hemos dado cuenta en esta investigación que los ciudadanos específicamente en este sector que tomamos en la ciudad de Cali nos están informando las consecuencias letales contra la vida y sobre todo contra la restricción de la locomoción. Cuando se expresan en el saber popular estas palabras como barreras invisibles, fronteras invisibles, límites invisibles, fronteras imaginarias, líneas invisibles. Fíjese que cuando uno toma un periódico en algún momento, en alguna de las ciudades en el mundo o en Colombia, específicamente aquí en Cali, uno se encuentra con estas expresiones, inclusive en el barrio, en el saber popular, los mismos policías que están en la calle atendiendo, la misma ciudadanía hace referencia a estas expresiones. Pero lo que está detrás de ahí, en ese saber popular, son esas consecuencias, ese nivel de afectación que está sufriendo el ciudadano en algún momento, que es unas consecuencias de tipo letal. Y unas consecuencias que están de alguna manera atentando contra la vida y sobre todo contra uno de los derechos constitucionales, que es el derecho a la locomoción. A través de estas etiquetas se explican muchos problemas. Inclusive, en nuestro trabajo hicimos bastantes seminarios en el terreno, con muchas personas, muchos ciudadanos, muchas personas que hacen parte de muchos grupos sociales, fundaciones, empresas, etcétera, que están conviviendo con esta dinámica y se intenta explicar, pero con mucha intuición. No hay, digamos, un referente objetivo, inclusive ni en los mismos analistas de seguridad ciudadana, en las mismas personas que hacen trabajos, intentan hacer un trabajo serio dentro de la policía y dentro de la misma sociedad, dentro de la misma academia, uno se encuentra con trabajos, pero son trabajos que a veces se quedan en un nivel intuitivo y nos faltan más referentes objetivos que expliquen el nivel de relación que tienen estas expresiones de fronteras imaginarias, invisibles, líneas imaginarias, con los niveles de afectación a la vida y de locomoción de las personas. Por eso, esta investigación de alguna manera intenta rescatar con evidencia empírica
algún conocimiento que nos muestre ese nivel de relacionamiento. La comprensión hoy en día y el conocimiento hoy en día en el gobierno sobre estos temas es muy relevante. Es muy relevante porque las políticas públicas cada día tienen que tener dos características: ser más inteligibles y más pertinentes. Más inteligibles, digamos, con el territorio, con lo que está sucediendo, y más pertinentes en el momento y a la hora de tomar esas decisiones. La incomprensión es es una de las condiciones, yo diría, de la sociedad actual. Yo diría que es una de las condiciones por la misma velocidad de la dinámica social. La misma velocidad hace que cuando se intenta comprender ya haya mutado o ya haya transitado hacia otros estadios. Entonces, por eso, intentar comprender un fenómeno o una situación no es fácil. Aparentemente resulta sencillo, pero en las condiciones actuales de nuestra sociedad, en los modelos actuales de la sociedad marcados por nuevas formas de gobierno, por nuevas tecnologías, por nuevas comunicaciones, pues resulta un tanto complejo lograrlos entender. Nosotros con este trabajo no intentamos hacer una intervención. O sea, en este trabajo, si bien es cierto, al final voy a tratar de llegar a algunas propuestas de poder intervenir muchos de estos problemas públicos. Lo que intentamos nosotros es aproximarnos a la comprensión de este problema. Es uno de los intentos que estamos haciendo en este momento con el grupo de personas que está trabajando estos temas. En este slide voy a tratar de explicar cómo, con todas las dificultades de orden metodológico, porque pueden resultar muchas preguntas acá del orden metodológico. Créame que es una de las limitaciones que tenemos como policías. Si bien es cierto, hacemos uso de herramientas y algunas técnicas, algunas metodologías, no nos consideramos, digamos, expertos en estos ámbitos, tenemos limitaciones en este tema, por eso resulta muy importante esta ponencia en este congreso, porque me parece importante, a partir de los saberes y las diferentes disciplinas que ustedes representan, poder de alguna manera contribuir o asociarnos para poder, ya de una manera ya más específica, poderles compartir los resultados desde el punto de vista metodológico y desde el punto de vista de las limitaciones que tenemos. Intentamos nosotros comprender, como lo dice el slide, las subjetividades de las personas. Se intenta también tener una comprensión colectiva de las personas. Es un poco el interés de esta investigación, es convocar los intereses y las creencias de los individuos, de las personas. Es decir, que aquí pues hacemos uso, digamos, de ese individualismo metodológico de Max Weber, digamos, y el equipo investigador que yo represento, digamos, aprovecha, digamos, todos los intereses, todas las creencias de las personas para tratar de hacer una construcción colectiva. Y este ha sido, digamos, un trabajo muy interesante. Este ha sido un trabajo que nos ha implicado, digamos, hacer entrevistas diferenciales a las que comúnmente hace un policía en procesos de investigación del delito. Hemos aprendido también a hacer entrevistas que tengan un contenido y un significado, y hacer una recolección, digamos, y un procesamiento en clave, digamos, de intersubjetividad. Digamos, un poco es el reto que tenemos en los diferentes instrumentos y técnicas que aplicamos. Intentamos, digamos, que la información que estemos recolectando de las personas esté en clave de esa intersubjetividad. Tenemos una cantidad de audios, porque hacemos uso, digamos, de los audios, mucha consulta documental, digamos, específicamente la relacionada con control social. Tenemos casi un total de 14 libretas de notas, ¿sí? Los diarios de campo son un instrumento valioso. Los dibujos que las personas nos hacen en la calle, en los diferentes sectores, también es otro instrumento importante en esas notas y en esos elementos de recolección de datos y de información. La muestra es una muestra, digamos, aleatoria, digamos, la tomamos a criterio nuestro como investigador, no es probabilística, es aleatoria, ¿sí? Dentro de las actividades trascendentales que hemos tratado de hacer en el barrio,
ha sido hacer simposios, seminarios con las mismas personas que están en los barrios, pero también con los mismos policías, con los mismos analistas que miran las cifras de los datos de los homicidios, y tratando, digamos, de buscar ese relacionamiento entre lo que denominamos frontera imaginaria y homicidio. Y pues la conclusión del sector público es que su conocimiento es bastante intuitivo y no tiene un referente, digamos, objetivo. Digamos, ha sido inclusive los mismos policías que están en los cuadrantes. La Policía Nacional tiene un modelo de vigilancia que se ha denominado un modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Esta metodología, que es una metodología de prestar el servicio, no es un referente geográfico, más que un referente geográfico de limitar la prestación del servicio. Lo que intenta hacer la policía es tener metodología para planear y prestar el servicio de policía. Aprovechando esa infraestructura del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrante que tiene actualmente la policía, ha creado una infraestructura que son unas salas de análisis, y estas salas de análisis se han convertido, digamos, también como un pretexto importante para profesionalizar a las personas que realmente hacen la planificación. Dirigir la seguridad pública es tan importante en su formación como formar un ingeniero, dirigirla como formar un médico. Entonces requiere, digamos, unos conocimientos bastante técnicos, científicos y profesionales. Se requiere identificar nuevas competencias que van apareciendo en el liderazgo de la seguridad pública, y esto ha implicado, digamos, que podamos nosotros hacer esta serie de recolección de información para levantar evidencia empírica que nos pueda dar cuenta de las necesidades de conocimiento que tienen hoy en día, la ausencia de conocimiento que muchas veces hay en la literatura, que muchas veces hay en las academias policiales, en las mismas competencias de nuestros docentes, en las mismas competencias también de los directivos que administran, digamos, las academias de policía. Entonces, digamos, ha sido, digamos, un esfuerzo para evidenciar también qué tan distante estamos, digamos, en podernos aproximar a una educación que realmente, como lo hablamos hace unos minutos con el señor rector, digamos, más que formarlos para la competitividad, más para lo que les compete hacer. Y eso me parece, esa expresión que ustedes, o ese resultado de este congreso en las discusiones pasadas, me parece que los reafirma, digamos, la necesidad de tener una educación que identifique unas verdaderas competencias para poder dirigir la seguridad pública de manera muy profesional. En este slide que voy a mostrar acá, una de los elementos que encontramos en este trabajo y de las preguntas que nos hacemos es en qué estado se encuentra el orden interno en un sector como el que está ahí marcado. Cómo digamos, se configuran las delimitaciones hoy en día desde el punto de vista territorial. Inclusive cuáles son esos atributos que configuran la frontera imaginaria como división territorial. Entonces nos adentramos, digamos, a entender el territorio con otras categorías y reafirmamos lo que mucha literatura a nivel científico, a nivel sociológico, ha venido diciendo. El surgimiento de los grupos sociales es un proceso histórico. Sí, hoy en día las migraciones son más intensas, los desplazamientos, el movimiento de las personas, pero no es óbice para que no sea un proceso, digamos, histórico y social en el tiempo. Normalmente los grupos sociales en su proceso histórico inician con la ocupación de un lugar, pero después ese lugar se va transformando en espacio, es decir, se va dotando de contenido simbólico, ese espacio se va dotando de contenido simbólico. Luego de que se dota de contenido simbólico ese espacio, se transita a la configuración de un territorio. Y ese territorio es territorio en la medida en que se dinamice a través de las interacciones sociales. Y ahí es donde emerge la actividad política. O sea, ese concepto de territorialidad. Detrás de ese concepto de territorialidad está una actividad política que es la que nos interesa para el caso del estudio que estamos aquí mirando. Es entender ese territorio como un territorio de interacción social,
pero más como, digamos, como una actividad política. Y ahí es donde tenemos, digamos, la atención en este estudio que nos interesa, digamos, en términos de formulación de política pública. La unidad de análisis que intentamos en un principio tener era el barrio, porque pues esa es la división política administrativa que hace el gobierno a través de las normas. Intenta, digamos, organizar el territorio a partir de barrios. Y eso lo denominamos organización político-administrativa. Las oficinas de planeación de las alcaldías, de los municipios, pues realizan esta actividad de dividir el territorio a partir de barrios. Y normalmente la planeación en materia de policía y en materia del sector público se hace con esa concepción. Pero resulta que hoy en día no es así. Hoy en día la gente se apropia del territorio, es decir, que hay un sector social. O sea, hay un divorcio entre lo que es el sector social y la organización política administrativa. La unidad de análisis, entonces, a lo largo de la investigación fue cambiando. Ya no era el barrio, sino para efectos nuestros como policías y mejorar nuestra planeación y prestación del servicio, pues se decidió mantener un equilibrio y atender a esa unidad de análisis a una condición más sociopolítica, a una condición más social. Aquí, en este sector social, es donde se identifica el conflicto social comunitario. De todos los tipos de conflictos que se han identificado a partir de la literatura, para el caso nuestro nos interesa el conflicto social comunitario. En pocas palabras, es el conflicto societal. Es decir, es el conflicto que se da entre los grupos sociales, que están emergiendo en ese proceso histórico y social, que se han asentado, y a eso es lo que denominamos frontera imaginaria. Digamos, a ese conflicto societal, a ese conflicto que se da entre los grupos sociales, a ese conflicto social comunitario, que se da en un sector social que puede combinar varios barrios, varios sectores político-administrativos. Por eso, para nosotros resultó más importante atender a la lógica de una división política, a una división más, digamos, social, que a una división político-administrativa. Actualmente, en esta investigación se identificó que la planeación que hace nuestro gobierno en lo local y nuestra policía está en clave de barrio, está en clave de político-administrativo. Y el reto, digamos, con esta comprensión es que nosotros podamos reconfigurar la forma como estamos haciendo el patrullaje y los sectores y prestando la vigilancia policial. Porque aquí se involucran otros barrios, se involucran otros sectores y otras autoridades con las cuales tenemos que relacionarnos. Entonces, cambiar esa lógica en nuestra formación y nuestra educación como directivos no se puede hacer si no nos movemos en otras categorías diferentes a las lógicas tradicionales de la ciencia política, las lógicas tradicionales de nuestra doctrina propiamente de policía. Ese es el reto, digamos, importante para el resto también de autoridades, en este caso de Cali, considerar la apropiación social de los ciudadanos, no solamente considerar la apropiación político-administrativa que se hace a veces de una manera, digamos, autoritaria desde las mismas, si bien es cierto los niveles de participación ciudadana han aumentado, creemos que todavía existen bastantes limitaciones a la hora de reconfigurar política administrativamente un territorio. Este, digamos, es el territorio que frecuenta la pandilla que les digo de los Pirus. De alguna manera refleja, digamos, ese sector social, que es nuestro punto de atención. En este slide vamos a intentar, voy a intentar explicar un poco lo que han hecho nuestros policías en su trabajo de campo. Trabajo aprovechando muchas de las tecnologías que hoy en día están en nuestros dispositivos y la misma tecnología que la misma Policía Nacional ha adquirido para planear el servicio, entre el cual está el ARGIS y muchas herramientas que tienen que ver con georreferenciar. Entonces, lo que aparece con morado, ahí en la ayuda, de alguna manera georreferencia o muestra por dónde se mueve la pandilla, por dónde se está moviendo la pandilla. Todo este trabajo es un trabajo, pues a partir de las técnicas que les comento, trabajo de campo, de diálogo con las personas, hablando, aplicando encuestas, entrevistas, etcétera. Estos son unos escenarios, digamos, que nos muestra, digamos, estos símbolos que están acá al lado derecho, estas fotografías. Los escenarios hoy en día
no son un referente de la actividad deportiva. Nos dimos cuenta que en los encuentros comunitarios, la misma comunidad, los mismos grupos sociales piden más escenarios, más infraestructura, más equipamiento para la práctica del deporte. Pero en la práctica no son escenarios donde se practique el deporte, sino son más un referente de poder, son un referente de poder de los grupos, digamos, sociales. Uno puede observar que los jóvenes no juegan hoy en día, pero tampoco dejan jugar también, no dejan practicar el deporte, ¿sí? Estos referentes simbólicos que aparecen en la primera fotografía y los dos que están en la fotografía de abajo, los dos referentes físicos, resultan ser referentes, digamos, de tipo de poder. Cuesta mucho interactuar entre la policía y los grupos sociales. Es muy complejo la interacción entre la policía y los diferentes grupos sociales. Eso se debe a que la integración social es muy baja en ese sector, muy baja. En los últimos grafitis que no aparecen acá, cuando la policía intenta hacer control y vigilancia para mantener las normas, digamos, de convivencia y de policía, se anuncian, digamos, inclusive muertes contra policías que intentan cumplir con su deber, digamos, y intentan controlar, intentan vigilar. Entonces, los grafitis, de alguna manera, expresan, digamos, y son, digamos, referentes, digamos, de poder, son referentes simbólicos, hay referentes físicos. Esto limita la locomoción de las personas también, dentro de las, también explica muchas veces las causas de los homicidios también. Entonces, empieza uno a encontrar, digamos, unos referentes importantes en el territorio, que si uno tuviera la formación básica de policía no entendería, digamos, qué está expresando cada uno de estos referentes simbólicos y físicos en el territorio. En esta ayuda, en esta diapositiva, lo que intentamos hacer un poco es explicar cuál es el significado de la frontera imaginaria. Pues entendimos a partir de todo el proceso que hemos vivido, porque es casi un trabajo etnográfico, casi los policías que están desarrollando este trabajo conviven allá, están allá en el territorio desde hace 2 años, están trabajando y están pues no prestando un servicio propiamente a la comunidad, pero sí en ese proceso de observación constante. Y nos dimos cuenta que la frontera imaginaria básicamente es un fenómeno político en la sociedad actual. Es un fenómeno político y es un fenómeno político por el nivel de interacciones que se pueden observar y que de hecho los ciudadanos, las mismas autoridades están observando, son hechos muy concretos. Esta frontera imaginaria está asociada específicamente a la asignación y al reparto y uso de los bienes y servicios públicos. Y eso es importante entenderlo en el modelo actual neoliberal que tienen nuestros estados. Aquí aparecen algunos conceptos importantes que los hemos venido trabajando. Cuando hablamos de límite, por ejemplo, en la frontera imaginaria estamos haciendo uso de algunas categorías que nos da la ciencia política, inclusive de las relaciones internacionales. El límite, por ejemplo, en este caso, es un atributo especial, es el lugar. Y tiene que ver con la ocupación del terreno, básicamente. Cuando hablamos de límite, tiene que ver, hace referencia al atributo del orden espacial, es decir, al lugar. Cuando hablamos del borde, hablamos de referencia a ese atributo sociológico, es decir, al espacio. Son los símbolos que de manera muestran la relación ciudadana y están en el imaginario de las personas. Las personas que conviven allí entienden hasta dónde pueden llegar, personas que están adentro y las que están afuera. Y cuando hablamos de frontera, estamos haciendo referencia al atributo del orden político, es decir, al territorio. Y aquí es donde se afianza más el concepto de frontera asociado a las interacciones sociales, dentro de ellas las interacciones del orden político. ¿Qué se analizó dentro de la frontera imaginaria? Se analizaron o se están analizando las relaciones de poder.
Algunas relaciones de poder se mueven en la categoría de persuasión, ¿sí? En donde muchos grupos sociales intentan adherir o cohesionar otros grupos o otras personas, pero también estas relaciones de poder también se mueven en la lógica de la retribución, que tiene que ver mucho con el nivel de protección que brindan muchos grupos sociales a cambio de dinero o a cambio de información, o de otros bienes o de otros servicios. En esas relaciones de poder también hay una que se mueve en la categoría de la coerción, que tiene que ver con el uso de la fuerza. Y ahí es donde los conflictos sociales se vuelven complejos y se vuelven dramáticos cuando se utiliza la violencia. Entonces, esas son, digamos, un poco las relaciones de poder que estamos intentando identificar en esas tres categorías. También se analizaron los flujos de información, quiere decir que son las demandas y los apoyos. ¿Qué demanda la ciudadanía? ¿Qué apoya al gobierno? ¿Qué demandan los grupos sociales y en qué se están apoyando? Nuestra pregunta es, ¿cuál es el apoyo que hoy en día tienen nuestros grupos sociales o nuestra comunidad? También intentamos analizar los procesos de decisión, cómo se están abordando o supliendo esas demandas, ya sea a través del gobierno directo o a través del gobierno a distancia. Pues en este caso de Cali, en este caso específico, se utiliza el gobierno a distancia y lo que se hace es contratar con terceros para prestar servicios públicos y para suplir a la sociedad de bienes. Entonces, en este sector específico, no estoy haciendo referencia a todo el país, pero en este sector de Cali, digamos, se puede ver, digamos, en esos procesos de decisión gubernamental que las demandas ciudadanas se suplen a partir de terceros, a partir de fundaciones, inclusive fundaciones internacionales. Ya el Estado directamente no es el que suple las demandas. La única entidad que queda es la policía que está en el territorio. El resto del gobierno llega a distancia por otros mecanismos. Entonces, por eso, pues, consideramos que esta frontera imaginaria, pues, es un fenómeno político en esta sociedad actual que estamos viviendo. Esta es una definición, una aproximación a esta definición. Con todo lo anterior, intentamos nosotros, como policías, entender qué significa una frontera imaginaria. Y de esa definición nos interesa bastante cómo asegurar, digamos, el equilibrio entre las normas del Estado y la de los grupos sociales. Digamos que esa es la función actual de un cuerpo de policía en estos tiempos. Entender, digamos, que hay un orden interno o varios órdenes internos, ¿sí?, que se expresan a partir de todo el proceso histórico y político de asentamiento de los grupos sociales. Y los cuerpos de policía no obedecen necesariamente hoy en día a las normas propiamente de un Estado, sino que debemos entender, digamos, estas normas que se van creando por parte de los grupos sociales. Este sector fue escogido, digamos, el sector que frecuenta la pandilla de los Pirus, como un pretexto, digamos, pero el pretexto básicamente está centrado el contexto está centrado básicamente en las interacciones políticas asociadas al servicio de vigilancia. Es decir, que a nosotros como policía nos interesa cualificar o mejorar la prestación de la forma como se está prestando la vigilancia policial. No hay una sola vigilancia en el sector, hay muchas vigilancias del orden vecinal, del orden privado, del orden público. La policía solo presta un tipo de vigilancia, que es la vigilancia policial. Entonces, pero para el caso nuestro, pues intentamos nosotros recuperar y darle estatus profesional al servicio de vigilancia que presta la policía. Con esto. En esta definición ustedes pueden observar tres tensiones. Hay tres tensiones que son muy latentes en el terreno. Una es la división histórica y social versus la división político-administrativa, digamos, que tiene hoy en día este sector en Cali. La segunda tensión está reflejada en el orden interno, que se asegura, el orden interno hoy en día de un territorio como este, se asegura en función del uso y reparto de los bienes y servicios públicos, y no en función de las reglas del Estado. Digamos, ahí hay otra tensión latente en esa definición. Y la tercera tensión
se refleja entre los intereses públicos y los intereses privados, entre el bien común y los intereses privados. Entonces, esa definición plantea, digamos, ese tipo de tensión que actualmente se presenta. Es decir, que hablar de fronteras imaginarias hoy en día es una condición, digamos, eminentemente conflictiva, ¿sí? El conflicto social lo entendemos como una condición esencial del cambio social, pero el problema está cuando se torna violenta y se hace uso, digamos, de la violencia para controlar el orden interno. Vamos, esta definición fue la que, o esta sección es la que, después de todo el trabajo de investigación, logramos llegar a esta definición propia para este trabajo. En este slide, de alguna manera, se está haciendo referencia, digamos, al análisis del orden interno. O sea, para nosotros, en esta investigación nos interesa básicamente mirar cómo está funcionando el orden interno. Y para eso tomamos en cuenta dos variables. Una, la integración social, en el primer gráfico. Ustedes pueden mirar en el X la integración social y en el Y, en el eje Y, pueden mirar el control social interno. Esta relación, por el color que ustedes pueden mirar, más intenso, más rojo, es una relación directamente proporcional. A mayor integración social, mayor control social interno y viceversa. En la gráfica de acá, tomamos la variable, en el X la misma variable, la variable integración social, y en el eje Y tomamos la variable control social externo. Aquí la relación ya es inversamente proporcional. ¿Qué significa, digamos, ese nivel de relación entre integración social y control social externo? Significa que es necesario la presencia de un tercero para regular el orden interno. Es decir, que a menor integración social, que es lo que se está viendo, hay un mayor control social externo. Y ese control social externo se puede prestar por parte del gobierno, o sea, en este caso por los públicos, por los privados, pero también lo crítico acá es cuando entra el crimen organizado. O sea, el crimen organizado es un regulador, digamos, de ese orden interno. Entonces, ahí es donde estamos con evidencia, pues recolectando toda la incidencia que tiene el crimen organizado cuando, digamos, hay niveles de integración social muy bajos. Y eso se da por la misma connotación de creación de grupos sociales y no de comunidad. Hoy en día hablar de comunidad casi es utópico. Se habla de grupos sociales hoy en día en el territorio. Digamos que la vigilancia, como lo dice ahí, pues el interés de nuestra investigación es por eso, porque la vigilancia es un mecanismo de control social interno, la vigilancia que presta la policía, pero también que prestan los privados, que se expresa, digamos, también en el territorio, es un mecanismo de control social interno y externo también para asegurar ese orden interno. Por eso nuestro interés de inmiscuirnos en este tipo de análisis y en este tipo de categorías. Aquí entramos un poco a las categorías de la vigilancia pública. Lo que podemos ver ahí son las tres categorías de la vigilancia que actualmente uno puede encontrar en un territorio. Encontramos vigilancia de tipo privado, encontramos vigilancia de tipo vecinal y encontramos vigilancia pública. Esa fue la categorización que hicimos en su momento y que estamos haciendo. Cada una de estas vigilancias se expresa en un territorio, ¿sí? En un esquema de vigilancia, lo que denominamos esquema de vigilancia. Y un esquema puede ser vigilante callejero, puede ser, digamos, cuando uno ve las casas con rejas, entre más rejas uno ve ahí un esquema de vigilancia vecinal, circuitos de televisión, o sea, hay una amalgama, digamos, de esquemas de vigilancia, que de alguna manera también denota, digamos, la tensión que hay también entre lo público, entre lo privado y lo vecinal, ¿sí? En común, estas tres formas de vigilar el territorio, tanto lo vecinal, lo privado como lo público, en común tienen asegurar el orden interno. O sea, en común busca eso. Pero si miramos, digamos, la vecinal,
la vecinal, a diferencia de la privada y la pública, que es que la vecinal es un mecanismo esencial de control social interno. Es un mecanismo de control social interno, mientras que la privada y la pública es un mecanismo de control social externo. Son, digamos, ahí difieren en cuanto a su esencia y sus características. Tener, digamos, un referente normativo para moldear un comportamiento social, tanto individual como colectivo, es una de las prioridades de estas tres formas o categorías de vigilancia. Ahí aparecen, digamos, algunas acepciones relacionadas con la vigilancia vecinal. Por ejemplo, el tema de vigilancia en sus intersecciones entre la vecinal y la privada se expresa en una condición de autoprotección, mientras que la intersección entre la vigilancia privada y la pública es donde aparecen los intereses particulares, la tensión entre los intereses particulares y los intereses, digamos, públicos. La función propia de nuestra policía es evitar la violencia y la delincuencia, pero para llegar, digamos, a poderla evitar, pues hay que comprender finalmente la violencia, la criminalidad, comprender básicamente cómo se moviliza hoy en día la delincuencia y otras categorías que necesariamente no están asociadas de manera directa a la violencia y a la criminalidad. Esa es una responsabilidad, digamos, de los dos cuerpos de policía. Pero detrás de esa realidad, la invitación también a los cuerpos de policía y a las academias es que podamos entender esas categorías con las cuales hoy en día se está prestando la vigilancia, que no necesariamente la vigilancia policial, porque eso nos ayudaría mucho a interactuar como policías, a mejorar los niveles de interacción entre esas formas de vigilancia. No hay un orden interno único, una de las conclusiones de la investigación, hay una pluralidad de órdenes. Lo que está en el centro expresa de alguna manera que hay muchos órdenes que es necesario entenderlos. En esta ayuda se muestra de alguna manera que hay una serie, digamos, de infraestructura física y un equipamiento urbano dentro de esa frontera imaginaria que pasa por tener una serie, digamos, de infraestructura asociada a colegios, bibliotecas, puentes peatonales, viales, etcétera. Como policía, si no hubiésemos hecho esta investigación y no la estuviéramos documentando, no entenderíamos por qué ese uso de esos bienes públicos genera disputas violentas. ¿Por qué está generando disputas violentas? Muchas gracias. No lo estamos viendo así, digamos, en la prestación del trabajo cotidiano de policía, pero realmente esta infraestructura es la que de alguna manera está generando esos niveles de disputa. Las zonas verdes que aparecen en la parte superior son zonas verdes dedicadas al consumo de droga, ¿sí? No se deja entrar población que no haga uso, digamos, del consumo de estupefacientes. En los colegios también sucede lo mismo, los niveles de desescolarización son muy altos. Pocas palabras, se coloniza y no se deja usar, digamos, ese espacio público, y eso es lo que de alguna manera genera disputas. Inclusive los mismos servicios que traen las ONGs, las fundaciones, ¿sí? Hay, digamos, disputas por los mismos recursos, hay constreñimiento, digamos, que se expresa, digamos, y ese, digamos, es una de las disputas que se está viviendo hoy en día, una de las conclusiones de tipo violentos por el mismo uso y reparto de esos bienes y servicios públicos que se está viviendo. Y dibujamos, digamos, el esquema de vigilancia, los diferentes esquemas de vigilancia, consultando literatura internacional, inclusive la vigilancia, la protección de tipo violenta. Ahí aparecen, digamos, los diferentes esquemas, las tensiones que hay de poderes, de intereses. Se intenta, digamos, imponer un orden, y eso es lo que de alguna manera es conflictivo. Es un orden, digamos, muy desigual, porque específicamente favorece a unos y pues desfavorece a la gran mayoría de personas, y eso es lo que lo hace conflictivos. Cada uno de estas formas de esquemas de vigilancia se identificó aprovechando la tecnología que tiene la Policía Nacional, pero también la misma tecnología que es libre y de uso público en los dispositivos, como el GPS, y esto permite de alguna manera pues identificar muy bien dónde la pluralidad, digamos, de estos esquemas de vigilancia y la tensión que
que está representando esos esquemas de vigilancia en torno a los poderes, a los intereses y a los fines con los cuales se utiliza para imponer un orden interno. Digamos, este es parte del ejercicio que estamos haciendo actualmente. Y finalmente, para aproximarnos un poco a la forma de intervención, porque ustedes dirán, bueno, todo este esfuerzo en comprender, pero no se plantea una intervención desde el punto de vista, digamos, en el caso nuestro, desde el punto de vista policial. De alguna manera el diagrama nos muestra, digamos, las diferentes nociones de policía que existen en la literatura, el objeto que tienen de acuerdo a esa noción de policía, los cuerpos de policía, los modelos, digamos, de policía que hay en el mundo, que se han utilizado, los ámbitos de protección que utilizan esos cuerpos de policía y los modelos de gestión policial. Digamos que de alguna manera, muestra, digamos, los estilos de intervención policial en temas de seguridad en temas de seguridad pública. Y aquí como a título, digamos, de reflexión es que sí es necesario que los gobiernos planeen muy bien los estilos de intervención policial, los gobiernos locales, los gobiernos nacionales. Se pueden combinar estilos de intervención, de acuerdo a las realidades, pero cada territorio tiene sus propias realidades y sus propias complejidades. Los tipos de seguridad también pueden ser diferentes, pueden existir, digamos, tipos de seguridad asociados básicamente a lo que es seguridad nacional, seguridad de Estado, seguridad individual, colectiva, etcétera. Pero el estilo de intervención a lo que vamos es que está muy asociado al tipo de seguridad que se quiere prestar. Esto implica recursos, necesariamente, intervenir un territorio con un esquema específico policial implica recursos, pero también otra conclusión importante es que el servicio policial no puede ser homogéneo, tiene que ser heterogéneo, ¿sí? El gobierno sí tiene que decidir, digamos, cuáles son los modelos de gestión policial con las autoridades policiales más adecuados. Esa combinación de estilos de intervención depende de los problemas contemporáneos que está viviendo el ser humano. En la sociedad, digamos, actual, los problemas son más complejos y se atienden con hibridez. Lo que quiere decir es que necesitamos combinar múltiples enfoques y formas y estilos para poder atender las necesidades y las demandas ciudadanas. La idea no es quedarnos, pues, en este trabajo con la comprensión. Estamos intentando en el segundo objetivo de la investigación avanzar para darle más estatus, digamos, epistémico y más base de conocimiento a los estilos de intervención policial, con la seguridad de que la planeación del servicio policial deberá tener profesionales de policía, o sea, más policías profesionales y menos profesionales de policía, porque la policía es una profesión como tal y requiere, digamos, unas competencias que pasan por mucho de lo que intenté explicar acá. El reto de nuestros programas de posgrado en la escuela, pues es que la profesionalización de la actividad de policía de nuestros líderes debe atender a estas realidades del territorio. Es adecuar los programas de capacitación y educación para que nuestros líderes policiales pues tengan los insumos de conocimiento más adecuados que les permita dirigir, digamos, asertivamente la vigilancia pública en una ciudad. Pues termino diciendo que no es un trabajo terminado, pero sí el trabajo de un policía es tan importante como el de un ingeniero, como el de un médico, como el de cualquier profesión. Y cada día requiere, digamos, conocimientos más profundos de nuestra sociedad, conocimientos más profundos del quehacer policial, mejor relacionamiento con las autoridades, mejor relacionamiento con el ciudadano. Finalmente, este es el reto que hoy en día tenemos como educación. Los programas nuestros no obedecen a esta lógica. Intentamos en los últimos cambios de diseño curricular insertar muchas de las cosas que estoy explicando acá para que los policías sean cada día más profesionales. Muchas gracias y mil disculpas por haberme demorado. Muchas gracias, coronel, por la conferencia y a nombre de
la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe y Multiversidad Mundo Real, Edgar Morín, me permito hacer la entrega de su constancia. Gracias.